primer episodio de Abogados al Descubierto. Altamente y duros para criticar. Me presento, soy el licenciado Ricardo Bravo y nos acompañan la licenciada Alma Rosa Canizales, el licenciado Jorge Rodríguez, la licenciada Alma, la licenciada Nora y el licenciado Miguel Mata. A continuación nos vamos a individualizar cada uno. Bien, buenas. Bienvenidos a este primer episodio. Lo que intentamos a través de esta oportunidad es sensibilizar el enfoque que se tiene hacia la parte de la abogacía, la ejecución y todos los trámites que con esto conlleva. ¿Por qué? Porque como sabemos, siempre pensamos que los abogados son como los plátanos, ¿verdad? Que no hay ninguno derecho. Y hoy vamos a demostrar de mil maneras que sí hay las excepciones a los casos. Bueno, de igual manera, como dice el compañero Miguel, sí, a lo mejor no estamos ahorita a esta etapa tan derechos, ¿verdad? Pero procuramos enderezarnos un poquito. En ese sentido, hay que ventilar que somos, independientemente de abogados, somos personas y que como personas nos equivocamos, como personas procuramos hacer lo mejor posible dentro de nuestro quehacer como abogados. Pero también quiero que sepan que también nos preocupamos por ustedes, también nos vamos a la casa en un momento dado un poco tristes, o sea, sensibles en relación a las resoluciones que a veces nos toca, pues asimilar de cualquier juicio, pero a final de cuentas, para eso estamos, para interpretar, buscar, analizar y hacer más adelante lo que se requiera en beneficio de ustedes. Pero hoy por hoy, en este primer episodio de Abogados al Descubierto, bueno, vamos a platicar sobre cosas que nos han pasado en nuestro quehacer y a lo largo de la vida, cosas buenas, cosas pues sensibles y hasta cosas chistosas que nos han pasado. Así es, licenciados. En efecto, a través de nuestras respectivas carreras creo que hemos adquirido algún tipo de experiencia, anécdota que tenemos que contar desde cada una de nuestras trincheras. Entonces, para eso es este espacio. Creo que se trata un poco de relajarnos y que la comunidad sepa quiénes somos y para qué estamos aquí. Que no sea una cuestión muy formal, sino que nos vean como lo que somos, seres humanos preocupados por la ciudadanía. Así es. Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio. Mi nombre es Alma Rosa Canizales y aquí vamos a contar nuestras experiencias más ocultas y todo lo chistoso de esta parte también. Un abogado joven, cómo iniciamos en esta carrera, muy bonita por cierto, pero también cómo vamos forjando nuestro carácter, porque esta carrera se necesita de muchísimo coraje para ayudar a las demás personas y también a uno mismo. Así que bienvenidos a nuestro primer episodio, Abogados al Descubierto. Regresamos. ¿Cómo nace este proyecto, licenciada? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo más que nada ahora sí que para relajadamente contar, platicar, interactuar con ustedes en relación a nuestro quehacer como abogados en una forma relajada, como cualquier otra persona, porque aquí somos personas, claro, con una profesión, pero de esta forma hacer llegar hacia ustedes el conocimiento que tenemos en relación a nuestra carrera en distintas áreas, porque como ya se presentaron aquí mis compañeros, en funciones públicas, como abogados particulares, pero sobre todo poniendo mucha atención y expresando lo que puede ser de mucha utilidad para quien nos sintoniza. Así es, efectivamente, como en la vida misma, ¿no? No es una línea recta. Cuando uno está vivo, lo mismo lo hizo los aparatos de cardiología, ¿no? Hacemos estas figuras donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y así pasa en el ejercicio de la abogacía. Hay ocasiones en que uno no haya cómo encontrar la salida, de qué maneras avanzar sobre la situación, el caso que se tiene, y en otras ocasiones que regresa uno con una sonrisa a la casa, pues porque pasaron detalles que uno no se los esperaba y al finalmente hicieron bastante ameno el día. Licenciada, ¿alguna anécdota que nos pueda compartir? Bueno, sí, yo creo que a todos nos ha pasado, a la mayoría nos ha pasado, lo he comentado con varios compañeros, que te llega un asunto en donde no sabes de qué manera darle solución de acuerdo a la ley, a la jurisprudencia, y te vas
y no duermes, estás maquinando, o semi-duermes, te quedas medio dormida, y al día siguiente ya tienes la idea. Llegas inmediatamente, ejecutas, y sale el asunto como más o menos bien planeado, dado, motivado y conforme a derecho. Entonces, esas son las anécdotas que me gustaría ir poco a poco plasmando en este espacio que tenemos. No, y deja tú eso de los autos. Anteriormente decíamos, cuando el sistema penal tradicional era el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, ¿verdad? Y pues decíamos, te sacaste un auto, pero de formal prisión. Sí, yo creo que también nosotros como estudiantes hay cosas que no conocemos, y también yo creo que es uno de los propósitos de este podcast, ¿no? Que ustedes también puedan conocer, si tienen interés en estudiar Derecho o quieren ser abogados, también es algo bueno que ustedes puedan conocer acerca de esto, ¿no? Y si tienen preguntas, pueden hacerlas, y ya en podcast futuros contestar. Tampoco asesoría, ¿verdad? Ya es otro rubro. Bueno, también quiero que sepan que del otro lado, que es del lado del funcionario, no tengan miedo en pedir un expediente. O sea, yo hasta hace poco, realmente poco, me di cuenta de cómo se sentía la gente cuando te pide un expediente o te pide una asesoría o una información, y viene un abogado después y me dijo, licenciada, lo que pasa es que nos da miedo. Digo, ¿pero por qué? O sea, no tienen que tener miedo, son sus asuntos, tienen que verlos, pues no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de cualquier duda. Como funcionarios públicos tenemos el deber, la obligación de informarles a las partes lo que nos requieran saber, ¿verdad? Sí. Entonces, no, ustedes pregunten lo que quieran. Pero, ¿sabe qué sucede, Nick? Que a veces las personas vienen, y bueno, en mi trabajo me dijeron, nuestro presidente, ¿verdad? Nuestra dependencia, que nosotros como servidores debemos de canalizar a las partes que vienen, porque puede ser el actor o el demandado, y ellos desconocen por completo, pero tienen derecho a tener ellos el físico su expediente y a verlo, ¿verdad? Entonces, hay que canalizar, porque estas personas se acercan a un tribunal. El hecho de acercarse a un tribunal ya les da miedo y se sienten intimidados. Todavía vienen las servidores públicas y, pues, como dicen, ¿no?, las enfermeras del IMSS, con esa actitud. Entonces, uno debe de canalizar y siempre ser amable. Claro. No todos compartimos esta idea, pero pues yo creo que los que estamos aquí sí estamos en la misma sintonía. Pues sí, ser empático. Por eso somos servidores públicos. Claro. ¿Qué es servir? ¿Cómo nace este proyecto del podcast? Pienso yo que la palabra necesidad entra mucho en este proyecto. ¿Por qué? Para poder alcanzar a todas aquellas personas donde no tienen la facilidad, y que ya hay mucha facilidad ahorita, que todos cuentan con un teléfono celular y empiezan a ver sus redes sociales. Creo que de ahí también partemos a donde queremos llegar. Así es, así es. El acercar de alguna manera lo que es la abogacía en forma general, no quitarle esa formalidad que requiere, porque sabemos que de hecho los asuntos que se tratan son delicados y requieren precisamente darles esa legalidad y esa formalidad a través de los actos que se realicen. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado. Las cosas se tienen que suavizar, tiene que haber mucho más cercanía entre las personas independientemente del punto donde estemos. Pero hay una parte importante que sí me gustaría, sobre todo los cuatro que ya tienen aquí un poco más de experiencia, cómo trabajaron el síndrome del impostor. Cuando uno va empezando como licenciado, a veces ni uno se la cree. Ya terminaste, ya tienes el título, y ahora, ¿qué hago? Porque a veces hasta uno va dudando, la sonrisa del licenciado. Porque yo creo que a todos nos pasó, de alguna u otra manera a todos nos pasó, que llevaste tu primer caso, hiciste tu primer trámite y ni tú te la creías que eras el licenciado. ¿Cómo brincamos esa parte? ¿Cómo le dimos vuelta a esa parte del proceso? Porque es parte del proceso para llegar a donde están hoy en día. Bueno, yo creo que a lo mejor y muchos pueden quedar como, ¿qué es eso? Como, no sé, a lo mejor no todos sabemos qué es. Entonces, no sé si pueden iluminarnos, ilustrarnos qué es el síndrome del impostor, porque muchos no van a saber qué es. Cuando uno no se siente lo suficiente respecto al rol que estás ejerciendo, ¿sí? Ya sea que te pongan de jefe, ya sea que te pongan de maestro, ya sea que, en este caso, cuando empiezas como licenciado, es el que sientes que no eres tú, ¿sí? Que estás usando un traje que no te corresponde todavía, ¿no? Y sí nos corresponde, la cuestión es de que pues el proceso va a iniciar. Entonces, ¿cómo lo hicimos para brincarnos esa parte? Fíjese, compañero, que a mí me gustó siempre que me dijeran licenciado. Sí. Pero es que usted como que ya nació con esa onda, licenciado. No lo sé. Verdad, digo, fuera de todo. Pero a mí me encantó, Cuando yo empecé a litigar,
en el 84, 85. En materia penal no se requería cédula, era persona de confianza. Entonces empezábamos a acercarnos con los asuntos penales. Y ahí me empezaron a decir, licenciada, yo sentía tan bonito, de verdad. Y yo empecé a pensar, sí, soy licenciada y soy licenciada, pero bueno, ya con el tiempo empiezas a comprender que a medida de la necesidad y de los asuntos, de los problemas de las personas que vienen afectadas, que se acercan a uno, pues que es mucha la responsabilidad, Amén. que necesitamos prepararnos, capacitarnos constantemente, porque es lo que le vamos a ofrecer al cliente, ¿sí? Un cliente requiere de la seguridad de su abogado, de su asesor. Entonces, para ello se necesita la capacitación, pero en verdad yo no sufrí el hecho de, y me van a decir, licenciado, a lo mejor me siento con vergüenza. No, hombre, me encantó mucho. Pero no todos tuvimos esa suerte, déjeme decirles. Por ejemplo, en tu caso, licenciado, ¿te acuerdas tus primeros pininos? Sí, mi primer pinino, Ajá. mi primer asunto fue una conciliación laboral. Asistí jurídicamente a un conocido mío que me dijo, oye, fíjate que pues tengo este problema, me corrieron del trabajo, tengo una cita en conciliación y hay que ir. Bueno, pues vamos, te acompaño. Ya estaba graduado, ya tenía mi cédula, aún no registrada, pero aún así lo acompañé, Pero ya lo tenías. ¿verdad? Me ofreció la licenciada, que en este caso traía la contraparte, me ofreció un cheque, le dije, ¿cuánto ganabas? Le hice una suma correspondiente, ¿verdad? Le dije, no, es que no puedo aceptar, es muy poco. Ah, Es muy poco. Pues subió 10,000 pesos más y dije, no, sí, acéptalos, agarro. Sí. O sea, aquí la ventaja es aumentarle, Ajá. no disminuir. Entonces, si ya ganaste un escalón, no te bajes de ahí. Así es. No te bajes de ahí. Y fue uno de los primeros asuntos que recuerdo que le dije, ¿sabes qué? No me debes nada. Al contrario. No me debes nada. Ya lo que tú quieras darme, que sean las gracias. No, que da vergüenza a veces Sí. decir, hijo, Sí. estoy cobrando mucho, poquito. Es se me va correcto. el cliente, Sí. ¿o no? Y si le piensas mucho, Se te va. ¿sí? y ya te quedas. Entonces le dije yo en su momento, le dije, no me debes nada. ¿Es en serio? Dice, ¿es en serio? No me debes nada. No, muchas gracias, se lo agradezco. Ya ves, por andar demasiado noble. Y te fuiste pensando. Entonces ya de ahí para acá dije, no, o sea, puede ser noble, pero lo que es, ¿verdad? No, es que, en eso también hay que saber Sí, sí, cobrar. sí. Saber cobrar porque también nos preparamos, nos costó una universidad, un título, una cédula, y constantemente pagamos también por capacitarnos. Entonces, no podemos decir que Diosito lo bendiga, ¿verdad? Excepción de cuando uno quiere realizar una labor social. Pero de ahí en fuera, los negocios son los negocios y darle el valor adecuado al ejercicio de nuestra profesión, porque no podemos tampoco devaluarnos. Nosotros hemos visto normalmente que hay anuncios de, pues que divorcios de 1,000 pesos. Yo lo he visto en Monterrey, ¿sí? Por ahí en unos postes. Sí. 1,000 pesos. Yo nada más me pongo a pensar que cuando en la universidad a poco te dejaban presentar los exámenes y no pagabas la mensualidad. No pagas Entonces, no. Y muchas de las veces la gente piensa, ¿por qué me cobra tanto si nada más habla? Sí, pero para hablar, pues tenías que estar preparado, ¿verdad? Entonces, eso, pero de ahí hay una gran diferencia de aquellos que por aquellos otros que no hacen su trabajo correctamente, también la llevamos nosotros, que el concepto en el que nos tiene la gente a los abogados. ¿Qué piensa la gente de nosotros como abogados? Sí, normalmente he escuchado que dicen rata de 2 patas, Sí. De rata no nos bajan. Sí, La verdad. sí, así es, o sea, Sí. por malas experiencias, pero esa consecuencia de no saber valorar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No saberlo valorar, o sea, especificar, esto le voy a cobrar por esto, ¿sí? Entonces, de ahí se va devaluando ese y nos va perjudicando el concepto. Aunque acostumbrados estamos a escucharlo, ¿verdad? Pues tenemos que dignificar nuestra profesión. Ahora, una característica muy particular de esta profesión
es que tus aciertos y tus errores se notan demasiado. ¿Por qué? Sí. Porque perjudicas a terceros, a la persona que confió en ti. Por ejemplo, una maestra que no enseñó bien las tablas de multiplicar, el chavito pasó y no se dieron cuenta que era mala maestra, porque pues como quiera entre la bola no se notó el niño. Un dentista que te puso mal un empaste y se te cayó, pues al rato vas con otro dentista y no pasó de que pues se me sacó el empaste. Pero cuando un licenciado se equivoca, híjole, vienen consecuencias a veces muy fuertes, y yo creo que esa es la visibilidad y la cuestión donde tenemos que cuidar mucho el ejercicio de la abogacía. Sí, porque afectas a terceros y aparte te quemas, porque pues, luego dicen, no, pues no vayas con él, luego te recomiendo a otro, me metió a la cárcel. Sí, o sea, imagínate no haber hecho bien la función de defensa y que por falta de tus recursos, como decía aquí el licenciado, de la preparación y la capacidad que tengas, la persona tenga consecuencias negativas en un proceso legal, en una cuestión de herencia, en una cuestión de litigio, no sé, tantos casos que son. También me queda a mí, ahora sí con la licenciada Nora aquí, mis respetos para la función que realiza ella y que tiene tanto tiempo realizando esta función. Mis respetos, a ellos también les toca la otra parte, que nosotros estamos por este lado como litigantes exigiendo y nos salen resoluciones a veces fundadas, a veces decimos no están muy bien fundadas, cada quien de acuerdo a su criterio, a su pretensión, pero la verdad que mi respeto para los funcionarios en el otro lado, porque tienen que, ahora sí ellos echar en la balanza, ¿sí? Es decir, agarrar las pruebas de confrontar las pruebas y buscar una solución al problema. En este caso, la licenciada Nora desde un juzgado de distrito en esta ciudad. Así es. Bueno, por principio quiero comentarles que agradecimiento a la licenciada que fue mi maestra en la universidad. ¿Cómo olvidar? Sí. ¿Cómo olvidar? Contrario a lo que muchos hacen, yo empecé a laborar antes de estudiar. Yo no sabía nada de derecho cuando ingresé al Poder Judicial allá en el año 88 y poco a poco me fui enamorando de la carrera, por ahí me instaron a empezar, y una de mis maestras, de los principales maestros, a quien tengo mucho que agradecer, precisamente la licenciada Alma, que nos dijo la realidad de cómo se litigaba y cómo se trabajaba. Entonces, sí es cierto, pero también tenemos que ser responsables en todo lo que hacemos. Nunca hay verdades absolutas. No. Acuérdense que cada cliente nos dice su parte, cómo le conviene o cómo lo vivió. Algunos muy honestos, otros no tan honestos. Sí. En un litigio siempre hay alguien que pierde y siempre hay alguien que gana. Entonces, ¿qué le corresponde al juzgador? Ser el árbitro. Y decidir. A veces las cosas perjudican a unos y benefician a otros. A veces se puede llegar a un acuerdo de voluntades y salir lo mejor librados posibles. Pero sí es cierto, o sea, la labor jurisdiccional es muy, muy importante, y también pesa mucho el que lleguen a lugares personas que no estén preparadas. Entonces tenemos diariamente que estamos preparando para esa labor jurisdiccional y lo que se viene. Sí. Bueno, y esperamos lo que se viene ahora con la nueva elección judicial, ¿verdad? Ahora sí que nuestros corazones están así como qué va a pasar y qué vamos a hacer, pero pues esperemos que todo funcione como se espera, ¿verdad? ¿Para ustedes es justo esta reforma judicial? ¿Consideran justo? Mira, justo o no, ya está. Sí. Ya no podemos dar marcha atrás, o sea, ya no podemos detenernos en pensar si es justo o no, sino que adaptarnos a los cambios. Nosotros esperamos que realmente lleguen los mejores. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ser candidata a magistrada de distrito. Me fue bien en las elecciones, no gané, pero sí gané. O sea, claro. Gracias a esa oportunidad que tuve, estoy empapándome ahora con nuestros nuevos roles. Me di cuenta de que conocí mucha gente directamente, porque yo siempre estaba atrás en el escritorio. Entonces, al conocer a la gente de manera directa, te das cuenta de las carencias que viven, sí, de que nosotros estamos en otro lugar, sí que no nos damos cuenta de muchas cosas, y por eso a veces existen algunos tipos de asociaciones que se forman precisamente para eso, para ayudar a la gente más vulnerable. Entonces, yo creo que sí podemos poner todo nuestro granito de arena desde nuestras trincheras, y poder sacar adelante toda la población a quien le hace falta tanta ayuda. Entonces sí se puede, compañeros, y la labor, precisamente la abogacía, se presta mucho para eso. Tomando lo que nos acaba de mencionar y lo que decíamos al principio del episodio, donde queríamos sensibilizar la función del abogado, que a veces
las imágenes que se tienen están muy distorsionadas, rata de 2 patas y bla, bla, bla. Y nos decía usted hace un momento, nos vamos, en el subconsciente trabaja toda la noche para encontrar la solución, cómo presentar el caso, cómo defenderlo, qué elementos puedo tomar en consideración para ir ganando sobre lo que estoy defendiendo en ese momento. Pero también, mencionaste ahorita, a veces casos muy lamentables, muy tristes, que aunque uno no quiera, te llegan al alma, y así como ese subconsciente trabaja, el corazón no se detiene. Te das cuenta que hubo casos bien irregulares, personas que han tenido una suerte que, híjole, nada más falta que una nube venga y se les ponga encima, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para disasociarse, para que eso no te apachurre el corazón, para que no te quedes con esa carga emocional, donde viste perfectamente que ese caso, esa persona fue muy triste? No nos vamos a detener ninguno en particular, pero creo que todos hemos tenido la oportunidad de presenciar casos que te duelen. Aunque uno quiera fingir y decir, no me pegan, claro, de todo tipo, abusos y demás, pero ¿cómo trabajamos esa parte? ¿Cómo le hacemos para no envolvernos de más? Porque sin dejar la parte humana que seguimos siendo siempre, pues tenemos que mantener la mente enfocada. Bueno, yo, por ejemplo, en esos casos que me ha tocado de vivirlo de frente, sentirlo, y que me he ido a la casa hasta rezando por alguna persona por un homicidio, por alguna violación, por cuestiones que la gente viene a mí, que es inaudito lo que uno vive. En ese sentido, pues tiene uno que forjarse el carácter. Por ejemplo, no puedes echarte a llorar delante de la persona que viene bien sensible, porque tenemos que dar fortaleza. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos para poder dar fortaleza a esa persona. Escucharla, a lo mejor decirle, tómese su tiempo, pero eso no significa que no estamos nosotros de la misma forma sintiendo lo que la persona siente, pero tenemos que forzosamente y mentalmente hacernos fuertes para esto que nosotros tenemos enfrente. Son situaciones muy difíciles que a lo mejor la gente nos mira que no lloramos, pero sí nos preocupamos demasiado, porque también somos empáticos, también somos personas, también tenemos familia. Entonces, en ese momento sí nosotros nos desgarramos, pero no podemos llorar. No, sí. Siempre hay que brindar como esta seguridad, ¿no? El abogado brinda la seguridad a tus clientes, porque te sientes mal, vas con el doctor, ¿no? Y los problemas legales que son reales, aquí un buen abogado, ¿qué te va a brindar él? Seguridad. Un psicólogo, o sea, Bueno, también le puede doler, pero no puede afectarle lo personal, tienen que separarlo de laboral. Ser profesional, ser profesional. Imagínense cada caso que le tocara, no, pues el abogado bien depresivo. No es tan fácil. Les voy a contar una anécdota. Y esa fue verídica. Yo tenía 18 años, acá en el Poder Judicial, y mi primera declaración preparatoria. Se la va a tomar pastillas. Sí, todas pastillas. Que me pone a tomar mi jefe. Yo no sabía tomar una declaración preparatoria. Te ponían un listado que te decían son las preguntas que le tienes que hacer a la persona detenida. En esa época, espero que ya no siga practicando en el sistema penal, tardaban los detenidos en ser confinados algunos 12, 13 días. O sea, no era de inmediato. Pero en esos 12, 13 días eran torturados. Sí, Como ustedes no tienen ni idea. Te los llevaban bien golpeados a que les tomaran la declaración. Entonces, mi primera declaración fue con un niño. Digo, yo llamo yo un niño porque para mí nunca se me puede olvidar la cara de ese muchachito. Rubio, pelo rizado, ojo verde, pero todo morado, todo ensangrentado. Me lo ponen enfrente. Yo tenía 18 años en mi primera declaración. Empiezo que donde levanto la cara y empiezo a tomar la declaración, lo veo y el muchachito no podía ni hablar, se le salieron lágrimas y lo que hice fue ponerme a llorar. Ay, no. En la declaración, sí. Estaba el juez a un lado mío y me llamó la atención, me dijo, levántese, lávese la cara. Y se regresa a tomar la declaración y una lágrima. Y yo así como que, ¿cómo puede ser la gente así? Yo tenía inocencia de 18 años, entré a trabajar desde los 17 ahí. Era mi primer contrato ya formal a los 18 y ves un niño de 18 años de tu edad completamente golpeado.
nunca, su cara, nunca, su expresión nunca se me olvida. No, Y te desbalancea, digo, finalmente. Sí, te desbalancea emocionalmente, pero como te dijo mi titular, eso no es cabida aquí, usted tiene que ser Claro. El trabajo es fuerte, esa parte. esa parte. Claro. Entonces me lavé la cara, me senté, tomé la declaración y salí a hacer mis tucheros después. Pero sí te pega, o sea, no te puedes desconectar completamente. No. Y sí es cierto, sí tomamos, a veces tenemos que tomar ayuda psicológica para que Esos pasen casos esas tan etapas. fuertes. Esas etapas también tienen que pasar y no se te pueden quedar, porque eres ser humano como todos. Es un proceso, Un o sea, proceso. que no de un día para otro ya, No, es fuerte, no. es un proceso que lleva. Y obviamente buscar el equilibrio, ¿no? Porque la gente cuando trae un problema, por ejemplo, yo siempre he pensado, cuando tú estás enfermo, decían allá en el rancho, andas chipil. Lo que quieres es apapacho, quieres alguien que te contenga de alguna manera. Cuando traes el cielo que se abre encima de ti, que traes X problema, que para ti es el mayor problema del mundo, corres con el licenciado, con la licenciada, buscando esa fuente, buscando ese puerto Solución, seguro, sí. ¿sí? Pero tienes que mostrar cierto grado de empatía. No te puedes mantener tan distante, tan frío de alguna manera, porque también estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que ocupan y necesitan esa asesoría, pero también ese manejo tácito sobre la situación que están viviendo, ¿no? Por eso tienes que ser muy profesional. Tienes que ser profesional. Muy profesional y separar un poquito. La empatía existe desde el momento que tú agarras el caso y te vas relacionando conforme vas viendo toda la problemática que viene. Entonces, tampoco dejas a un lado lo profesional, porque si todo el problema que traes no traes prueba, entonces, No hay manera. ¿a dónde te vas a ir orillando? Ujú. ¿Sí? Entonces, creo yo que sí tenemos empatía y cada uno tenemos, pero somos también bien profesionales. Entonces, Pero acuérdense de que se trataba Ahí- este podcast, ahí de sí, cambiar la sí, sí, percepción de la gente sobre los abogados. Y lo que decíamos hoy en día, y me consta, yo tengo poco tiempo de ser abogado, tengo más tiempo de ser ingeniero que abogado, pero finalmente estoy viendo ese cambio y lo estoy viendo desde adentro, desde el grupo de abogados que afortunadamente comparto. Y lo que decía hace rato la compañera, la enfermedad del IMSS, ¿no? Ibas a una dependencia pública y el que sigue, a ver, su caso, o sea, ni siquiera son para voltearte a ver la cara. Están tratando mal, espérate. Esa es la parte. No somos la Marta de esa Calcuta, ni mucho menos, claro, pero sí bajarnos un nivel un poquito para que la gente, de hecho, se abra más, porque llegan todos estresados, todos confundidos sobre cómo plantear la situación, y hasta en eso nos tiene que ir asesorando para que puedan ir dándonos la información pertinente y que ocupamos para poder hacer menos. sí, y ahí mismo entre la empatía y la verdad, pues le dices la verdad, ¿verdad? Sí podemos y no podemos. Claro. Esa Sí. es una parte importante. Pero la verdad también, que no es una verdad absoluta, pero que yo creo que sí es la verdad, es que sí nos llevamos para nuestras casas la preocupación. Sí. No la podemos despegar porque ha habido ocasiones que está uno y no te puedes dormir porque no puedes conciliar el sueño, porque traes pensando el recurso que es necesario, que tienes tantos días del término y cómo le vas a hacer y te levantas y lees y buscas. Entonces, esa es una parte de lo que yo sí quiero que la gente sepa, que cuando deja en manos de un abogado su caso, su asunto, su problema, el abogado carga con esa responsabilidad y el cliente posiblemente se va tranquilo, pero el abogado se lleva toda esa carga. Y de verdad esto habla desde el punto de vista abogado responsable, porque el que no es responsable pues no se lleva una preocupación para la casa. Trata de no llevarte todo, porque al final de cuentas a veces una familia con la cual tú tienes que dar una cara de alegría, no preocuparlos, Así no es. nada, pero siempre se queda uno pensando, o qué hubiera hecho mejor, o cómo lo voy a hacer mejor. ¿Sí? Yo le decía a mi mamá hace rato, de hecho, le dije, yo a mis amigos que son ingenieros, que estudian otras carreras, no vamos a menospreciar otras carreras, la de nosotros es lo mejor. Le decía, a veces mis amigos me dicen, ¿sabes qué? Es que siempre dices que estás cansada, que quieres dormir, bueno, es mucho la presión de trabajo, mucho, ¿verdad? Trabajas bajo presión, la verdad, siempre. Entonces, esto es mucho de la mente, o sea, muy intelectual. ¿Cómo explicas que no estás cansada del cuerpo, pero sí necesitas descansar? Y yo les decía, y yo no le voy a explicar a mi amigo, ¿sabes qué? Es que en el trabajo hice muchos cálculos.
¿no? Es muy complicado el explicar lo que uno trae en la cabeza a veces de trabajar en la litigada, ¿verdad? En la abogacía. Es muy complicado para mí explicarle a un amigo ingeniero. Es que fíjate que pues entró un escrito al juzgado y el abogado presentó lo otro, pero le dieron término de 3 días y como la notificación fue antier y por medios web y luego que por eso, o sea, es muy complicado. Me va a decir de qué estás hablando, ¿verdad? Pero yo en realidad, yo me estoy yendo a la casa después de un día de trabajo y estoy pensando, o sea, durante la noche y todo eso, estoy pensando, es muy complejo, es muy difícil de compartir nuestras actividades. Eso sí es un estrés diferente. ¿Y qué decías de la notificación por estrados? Sí, que me notificaron por estrado, pues sí, pero nunca tardimos en los estrados. Ahí es donde, ¿verdad? Sí. Es que el ejercicio mental que hacemos los abogados es siempre constante. Siempre nunca dejamos de pensar. Yo no digo que otras carreras no lo hagan, ¿verdad? Pero hay quienes, por ejemplo, tienen un horario a las 5, me voy a las 6, o ya comí, mi horario de comida. No, tú te vas comiendo y estás pensando cómo vas a resolver, que te llegó un escrito, que te están promoviendo tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver de manera inmediata? ¿Correcto? Fundado y motivado. Entonces, es el ejercicio que te cansa mentalmente. Sí, te cansa mentalmente. Entonces, en la familia somos 4 abogados y tengo 2 hermanos que no son abogados y ellos siempre dicen, ay, pero es que ¿cómo le hacen? Siempre están, nunca vienen a comer y nunca dejan de hablar del mismo tema del trabajo. Sí, o sea, nosotros nos satisface, nos llena, decimos todos colegiados, ya hablamos porque un colegiado, ok, aquí ahora en la casa de Mar, te vas y ya sabes, y estamos resolviendo, entonces nos comentamos los asuntos para que no se nos dificulte cuando abriste un asunto, ¿no? Entonces nos apoyamos entre todos, pero siempre es un ejercicio mental constante. Pero qué afortunada usted, licenciada, de tener esos espejos tan cercanos, porque personas que usted es el único licenciado en la familia y te tildan de loco, porque estás hablando tú solo. No, mis hermanos me tildan de loco, los que no son siempre dicen, ay, ¿saben qué? Ya van a empezar, vámonos, y se paran. La verdad que sí, pero el ejercicio mental siempre es constante, entonces yo creo que todos que somos abogados lo sabemos, y los chicos que apenas empiezan, que están todavía estudiando, prepárense, chicos. Sí. Prepárense, porque no es... Porque no van a terminar de estudiar. Eso sí. No lo van a terminar. Eso jamás. Dice mi hermana que es ingeniero. Dice, ay, me hubiera gustado ser abogada, pero nomás de leer todos los días ya me dio flojera. No, así es. Siempre estamos estudiando. Realmente se aprende de esa manera. Yo me he dado cuenta de eso. Sí. Licenciada, y de su experiencia con la reforma judicial, ya que fue candidata, ¿verdad? Pues para saber partidos políticos, reforma judicial, beneficia, no beneficia, hay padrinos o no hay padrinos, hay acordeones. Que es el tema de hoy, ¿verdad? Existieron los acordeones. Son con un dedo. Definitivamente sí hubo acordeones, pero aparte se permitía. La reforma lo permitía, ¿verdad? Que de ahí se aprovecharon ciertos candidatos y sectores políticos, pues cada quien va a responder por eso. En mi caso particular, yo te digo que yo no me arrimé a ningún partido político porque esa era la regla. Traté de hacer todo lo conforme a derecho. De hecho, muchos hicieron una especie de campaña anticipada que no se debía y sí se hizo. Yo dijeron el día tal, al día siguiente empecé con un videíto y empezar. Decía yo, ay, tengo que hacer el ridículo porque no sabía ni siquiera hablar en cámaras. Entonces, sí hubo mucha revuelta. Entonces dicen todo el mundo, arriba revuelta, ganancia de pescadores. ¿Cómo se quedó? Pues quiero pensar que sí se votó. Entonces, yo al menos saqué una buena votación, estoy orgullosa de lo que hice, trabajé bastante, fuimos 2 candidatos en la familia, unos aquí, yo me tocó para el sur del estado, en el distrito 2, pero fíjate que me gustó mucho, aprendí bastante, yo le tengo que agradecer mucho a la candidatura, porque yo no hubiera podido siquiera, incluso hablar ahorita yo no podía, te lo juro que yo no sabía hablar en tu micrófono. Entonces nos obligaron a salir, nos obligaron a buscar empatía, a ser empáticos con el pueblo, a darnos también cuenta de la realidad de cómo es el pueblo. O sea, no porque estuviéramos muy aparte, pero tienes una labor jurisdiccional que te la pasas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando, te das cuenta de tu medio. Del entorno. Entonces, sí fue difícil, porque en mi caso, te digo, particular, yo te digo que me tocó para el sur, y yo me iba viernes, sábado y domingo a la campaña.
bueno, después de este corte continuamos. Como les decía, la reforma judicial para mí es muy importante y creo que va a ser algo beneficioso. Hay que tomarle siempre el lado bueno a todo. Entonces, sí me trajo cosas, aprendizajes muy buenos. Conocí mucha gente, gracias a eso también estoy aquí. Claro. Entonces, creo que tengo más que agradecerle y como dice mi mamá, yo soy una mujer de fe, digo, yo también soy una mujer de fe y por algo pasan las cosas. Así es que, pues, gracias a la reforma judicial, estoy aquí. Sí, qué bueno, Liz, nos da mucho gusto, la verdad. Gracias. Me están preguntando el criterio de nosotros y el punto jurídico que sabemos de las personas y de lo que está haciendo municipio sobre el corte de agua. En esa problemática en la que se ve la sociedad más vulnerable de aquí de Reynosa, colonias populares que tienen el mismo valor que cualquier otra colonia, porque no porque seas de determinado sector quiere decir que carezcas de derechos. Todos somos iguales, ¿sí? Nadie es más ni nadie es menos. Esa es una garantía, todos somos iguales ante la ley. Entonces, hablando de cuestiones legales en esa problemática en la que Comapa pues anunció los cortes para los deudores del suministro de agua. Debo decir que el suministro es el que le hagan llegar el agua en condiciones a las personas, pero para esto las personas hacen un contrato, ¿sí? Van, adquieren su vivienda, su casa y van y hacen un contratito. Un contratito es un acuerdo de voluntades, es decir, yo, el que vengo a contratar y quien me va a dar el servicio. En ese orden de ideas debemos partir de que nadie puede ejecutar una acción sin antes haber ido a un juicio previo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que Comapa no puede efectuar los cortes así como los está haciendo, porque está afectando derechos fundamentales de las personas, derechos humanos. El agua es un líquido vital que incluso mediante Acuerdo General de la ONU en el 2010 también estableció que los estados están obligados a suministrar el agua potable a las personas y en buenas condiciones y debido saneamiento. De igual forma, pues hablamos de los estados, hablamos de los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y México forma parte de esta organización. En ese sentido, y en correlación al artículo 1 constitucional, que también nos establece las garantías que todo ser humano debe poseer, tener y que deben de ser respetadas, es que estas personas, al verse afectadas por estos cortes de agua que hace Comapa por orden, me imagino yo que de municipio, porque hasta vimos el alcalde de esta ciudad de Reynosa hablando en redes que iba a haber cortes masivos, que nada más las personas que pagaran el recibo del agua iban a tener el agua y que las que no han pagado y que tienen adeudo, pues perdón, le vamos a cortar el agua. Bueno, ya está afectando directamente el derecho humano de las personas. Las personas tienen derecho a tener agua para su propia salud, para su aseo personal, para sus quehaceres domésticos, para estar en condiciones de un desarrollo de su vida normal y adecuado. Ahí se va a ver afectada a las personas. Y en este comentario, bueno, pues es que, ¿qué podemos hacer ahí? Pues podemos actuar y accionar, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona en la vía civil? Si tiene un contrato y tiene un adeudo, pues también puede ir a consignar, de acuerdo a su posibilidad, un pago ante un juez, pago y consignación. Pero también a su vez para prohibir el corte, ¿sí? O que le reinstalen, que le reincorporen el servicio, pues mediante un amparo.
Sí, y digo yo, sí es una afectación que, si bien es cierto que Comapa dice, bueno, es que yo soy el que pongo las bombas y hago llegar hasta tu hogar el agua, lo cierto es que sí es, así como se establece, pero afecta en consecuencia el derecho humano de cada una de las personas a las que se les efectúa el corte. Y contemplando que algunas de las personas también tienen personas enfermas en casa, o sea, como tú decías, es un líquido vital, ¿no? Se necesita para todo esto. Hay bebés, hay niños. Personas de la tercera edad. Y somos parte de una sociedad. Independientemente de todo, tenemos que buscar un equilibrio o una tercera alternativa para situaciones como estas. Porque llevar agua hasta las casas no sale gratis. Tenemos que entender, y como decía la licenciada, hubo un contrato donde hubo unos acuerdos, unos entendimientos. Sí. O sea, esto no quita la responsabilidad de los ciudadanos a digo, para que no vayan a decir, dijeron que no. Exactamente, para evitar confusiones. Entonces, hay opciones, hay maneras, tenemos que buscar un punto de equilibrio, pero definitivamente, digamos, no es de acuerdo a la legalidad el que se les corte el agua. No fue la manera correcta. Gracias, definitivamente. No fue la manera correcta. Porque hay personas que estaban corriendo y ellos están... Sí. Sí, se están quejando personas de que ya fueron y les cortaron y sí estaban al corriente del pago. Y por otro lado, vemos que aquí en Reynosa, por ejemplo, pues las personas cuando han tenido agua regular, o sea, todo el año se ha anunciado, se suspenden tantas colonias el agua por servicios de, no sé, de rebombeo, mantenimiento, todo el año, no es cuestión de ahorita. Bueno, me corrigen, porque acuérdense que yo voy arrancando en esto, entonces es el artículo 4. Cuarto en el párrafo 8. Donde dice que tiene que suministrarse agua potable. Importante, potable. Lo que recibe Reynosa hoy en día ni siquiera es agua potable en las casas. No, porque sale el agua negra, de verdad. Y bueno, y como quiera el recibo llega. Y hay colonias en las que nada más creo que tienen 2 días el servicio de agua. Y como quiera el recibo llega. Y ahí cómo, nada más que, pues bueno, las personas desafortunadamente tienen el desconocimiento. Qué bueno, y estamos en esta transmisión de este podcast, pues bueno, para que se enteren, informarles. Esto pasa aquí en Reynosa. A lo mejor en otros lugares no. Sí. Bueno, pues. No, hay un país en que tardan como que no se bañan y usan mucho perfume. En Francia. En Francia. Al rato vamos a andar así todos queridos. Pero te pones el perfume. Que no falte. Uno caro, por favor. Pues hay que llegar a un punto medio, yo pienso, ¿no? Que no hay que, sí, exactamente. No hay que decir que no tenemos derechos porque tenemos obligaciones. Sí. Entonces hay que cumplirlos todos como ciudadanos, respetar también el derecho que tenemos y también la autoridad tiene que respetarnos a nosotros. Entonces, definitivamente, pero yo creo que sí se puede llegar a acuerdos en los que hay que ser conscientes que hay gente muy vulnerable que gana un salario mínimo, que difícilmente puede subsistir en alimentación. Entonces, tiene que haber formas. Yo digo que sí las hay, entonces nada más se trata de activarlas. Yo en eso he hecho a veces cálculos y digo, una persona con un salario de obrero, con una familia de 2 niños, que le llega un recibo de luz de 2,000 pesos, que le llega un recibo de agua de 300 pesos y que tiene 2 días agua, pero que aparte va a buscar la despensa y que en la despensa el huevo ya está en 100 y fracción, que el frijol ya está más caro que la carne, que el aceite está también bien caro. Entonces, ¿cómo arman su despensa estas personas? No es echarle a buscar un culpable, sino simple y sencillamente a hacernos conscientes de que en realidad, ¿cómo le hacen estas personas? Y si sus criaturitas las tienen en las escuelas y luego viene el maestro y les pide la cuota de recuperación, la copa. Sí. La inscripción, el uniforme. El uniforme de deporte, los cuadernos, los libros forrados, ¿cómo le hacen? Y luego, ya ahora el internet es algo esencial también, como la pandemia. Muchos ocupaban internet también para poder estudiar. Sí. Entonces ya también es
fundamental del internet también en la vida de las personas. Tienen que pagarlo porque si no, Así es, así es. Por el que hay que ser empáticos también, o sea, ver de la sociedad desde todos los ángulos, no nada más de que, bueno, yo gano tanto, ¿por qué no lo paga fulanito? Si yo lo pago, bueno, tú ganas más, a lo mejor te preparaste más, bajo la circunstancia que sea, hay que ser empáticos. Sí, sí, sí. Bueno, pues con esto concluimos el primer episodio. Compañeros, les quiero hacer la invitación de levantar todos nuestras copitas y con esto terminamos el primer episodio, pero también lo inauguramos de la mejor manera y que sea el primero de muchos que vamos a hacer. Espero les guste el contenido, así que 1, 2, 3. ¡Salud! Por Abogados al descubierto. Denle like. Próximamente vamos a tener más invitados, así que ustedes pueden comenzar a quién les gustaría de esta ciudad de Reynosa y si se puede del estado, ¿verdad? También tenemos varios contactos y les podemos hacer la invitación para que participen en este podcast. Y pues nada, compañeros, muchas gracias por vernos y espero les haya gustado mucho. Hasta luego. Bye. Sigamos al chiste. Sigamos al chiste.